8:32 de la mañana. Hoy que está todo tan intenso. Ya. Está muy intenso Sí, todo. Como entonces, alguien decía ayer, lo venía diciendo Cristóbal Uneus aquí, que está al lado nuestro, no pueden dar a conocer los chats el domingo en la mañana. Sí, como porque que no es hicieron mucho. trabajar todo el domingo. Cristóbal Uneus, director de Ciencia de Datos en Holster y director de Data Science, y Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD. Qué bueno tenerlos por acá en este lunes tan Vaya noticioso. lunes, Vaya vaya lunes. lunes. Oye, ya apartamos por los chats. Lo que publicó CIPER ayer, que son estos chats de entre la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que ya venía siendo cuestionada. Recuerden ustedes que había una comisión de ética en la Corte Suprema por la situación de su pareja. ¿Se acuerdan, no? Esto fue en Sí. junio. Sí, sí, también. sí, sí. Entonces tenemos ese En caso el nombramiento de un fiscal. del Eso fiscal es, nacional, es exactamente, el que fiscal su nacional. pareja había ofrecido, ¿no es cierto?, un doctorado y reemplazar a Javier Almendario en la Fiscalía Y en ese Central momento Norte. ella salió a decir, porque salió a hablar, dijo, yo no tengo nada que ver con los chats de mi Pero pareja, había, digamos, claro, o sea, sí, como pero diciendo, y había una comisión de ética en curso, pero lo otro es como vuelve a reponer la figura de Luis Hermosilla, en el sentido que a lo mejor no era solamente errores, como había dicho su defensa Juan Pablo Hermosilla, sino que se empieza como a ver operativo de una manera más real. Cristóbal Uneus, ¿te sorprende todo esto? A ver, yo creo que lo de la jueza Ángela Vivanco muestra una faceta que muchos creían que existía, ¿no es cierto? Esta conjunción del poder político con el poder judicial, que cuestiona la independencia del poder judicial, ¿no es cierto? Esto de la parte de que hacer campaña para ser elegido, yo creo que no es rara, ¿no es cierto? Y a mí no me produce. Lo hacen todos, Lo hacen hecho todos, siempre. y cuando Podemos uno- discutir si es el correcto sistema de nombramiento. Sí, correcto. Pero uno siempre, sobre todo a la gente que no lo conoce, oye, puedes hablar de mí, contar de... Eso yo encuentro que no es problemático. El problema es que viene después, ¿no es cierto? Y esta cosa de que yo transo favor por otro favor. O sea, el problema es el pago. Es el pago. Pero la otra parte que me preocupa es toda esta relación de juntarse con un ministro del Interior de un gobierno. Esa parte yo encuentro que Es que estos chats vuelven a poner la figura de Andrés Chadwick en un lugar distinto del que ya, porque dice, sí, pero más allá, ella pide reuniones. Estoy Sí. de acuerdo contigo de que aquí obviamente Andrés Chadwick sale O sea, perjudicado, a lo ¿no es mejor lo ocupan como nombre. Yo no quiero No, por eso, yo creo que en este caso no hasta que se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? Yo Sí, creo que en totalmente. este caso el problema no es... Sí. Pero esto de juntarse regularmente con el ministro del Interior, un miembro de la Corte Suprema, yo lo encuentro súper complejo. Porque obviamente no están por lobby, no hay cuál es la justificación. Entonces yo creo que el problema es salir adelante no es solamente el tema del nombramiento, sino también toda esta relación con el poder político, que lo encuentro súper complejo. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, no, los chats que salieron ayer de la ministra Vivanco como que hicieron escalar el problema a otro nivel. Porque, claro, antes teníamos todas estas gestiones como de lobby para ser designado, pero ahora hay derechamente gestiones que rayan con la prevaricación, ¿no? La composición de la sala, hay fallos que están cuestionados, mecanismos para fallar que son como express, juntas entre el poder político y el poder judicial que son oscuras, porque esto no es que el presidente de la Corte Suprema se junte con un ministro en estas típicas reuniones como protocolares de buena crianza. Y digamos, a mí mi gran preocupación en todo esto es, más allá de la ministra Vivanco, que estamos en una triple conjunción súper negativa. Desconfianza y percepción de corrupción, ahora ya a nivel de todo el sistema político. Yo sé que para muchas personas cuando uno habla de esto es como, lo encuentran como latero, como fome, pero la verdad es que el tema de fondo es que ya la Corte Suprema, según todas las últimas encuestas, vienen mostrando que los más abajo son partidos políticos, Congreso, y el tercero más abajo es Poder Judicial. Sí. Y ya no es por lo que pensábamos que esto era porque la gente sentía que no aplicaba bien. No había igualdad ante la ley. Claro. Entonces, Sí. a mí lo que me preocupa es como la triple junta, un triple nudo, un triple problema de percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones, bajas perspectivas económicas al futuro y crisis de seguridad. Y esa mezcla me parece, digamos, súper tóxica y muy difícil de salir.
no es que va a venir un estallido, yo no estoy aquí con la campana diciendo Ya, cuidado. pero ¿qué es lo que te preocupa de eso? Pero me El parece que es malestar. un malestar que es real, que es muy difícil de conducir en las circunstancias políticas actuales, y no veo disposición además para hacerlo, ni la generosidad, ni la perspectiva como de largo plazo que requieren estos problemas que son distintos entre sí, pero que se juntan en como la pérdida de eficacia de la política. Ya, y ahí otro, digamos, dentro de los temas que surgen, uno es, digamos, la posibilidad de una acusación constitucional, obviamente, contra Ángela Vivanco, lo conversábamos antes. No es llegar y acusar constitucionalmente, porque lo que debe demostrarse es que aquí hay un abandono de deberes. Esa es la causal para acusar constitucionalmente y destituir a un ministro de la Corte Suprema. No es no son actitudes o... No hay responsabilidad política. No, jueces. como reñidas digamos, con la ética. No, esto es abandono de deberes. Eso es lo que hay que demostrar. Eso ha ocurrido solo una vez, después del regreso a la democracia, con el ministro Cereceda. Después se intentó acusar constitucionalmente a Luis Correa Bulo, no prosperó, pero terminó él renunciando igual y forzado al interior de la Corte Suprema. Y eso también es otra posibilidad. Estaba leyendo porque teníamos Hubo otra acusación. ¿Cuál? Del Frente Amplio contra 3 jueces de la Suprema a principios de Piñera por un fallo de derechos humanos. Ya. Ah, No mira, recuerdo no me los, acordaba, pero fíjate. estuvo ahí, Me no acordaba de flotó. No flotó, pero no me acordaba. Pero sí hubo una acusación que fue muy extraña, Mira, porque no pasa normalmente. Tenemos la información que hay un pleno hoy día, ¿cierto? Y que, según lo que dijo el presidente de la Corte Suprema ayer en una declaración, poco usual un día domingo, es que se van a dedicar a este tema. Y está publicando ahora Leslie Ayala, que en general tiene buena información sobre La mejor, sobre estos junto temas. con Daniela Forero de Radio ADN, son Sí. probablemente las dos personas Hay que reconocerlo. Sí. Y dice lo siguiente, dice ella a través de su cuenta de X, Corte Suprema realizará a las 8:30 pleno adelantaron. extraordinario, sí, por el caso de Ángela Vivanco y su chat con Luis Hermosilla, y dice lo más probable, dicen fuentes consultadas, es que se le suspenda de sus funciones y se abra sumario con miras a remoción inmediatamente. Es que yo creo que aquí el Poder Judicial tiene que tomar el toro por las astas. No puede esperar que el Poder Político solucione este problema, porque esto Es un tema clave lo que estás diciendo. No pueden. está en el corazón del sistema y de la legitimidad. Entonces, si el Pleno hoy día espera que el Poder Político resuelva esto, no sé, yo estaba mirando la acusación contra el ministro de Interior, ¿no es cierto? Se presentó el 30 de octubre y se falló el 11 de diciembre, pasaron 41 días. No podemos esperar 41 días. La crisis es demasiado Es grande. demasiado Y grande. además hay otro punto, que no sabemos qué más va a aparecer. Claro, de pero- los chats, es que pero en la medida incluso- que tú no tomes alguna señal concreta. Ahora, ojo, que esto también, la pregunta es, ok, Ángela Vivanco, ¿qué pasa con Matus? Claro. en Ahora, el caso- los Porque Matus- aquí yo creo que la Corte Suprema debería fijar como un estándar. No Sí. basta con tomar una decisión con respecto a ella y decir, ya, ¿cuál es el estándar que vamos a proponer para que esto... y Sí. por eso la Corte Suprema, de alguna manera, va a tener que ser política interna muy Ahora, hay agresivamente. algo a favor de la Corte Suprema, que es que viene sesionando con una comisión de ética que ha generado mucho ruido de sables al interior del Poder Judicial. O sea, esta comisión de ética no es una que se juntan a tomar Y- cafecito, y sino es que ha sido tenso. Es Pero muy da la tenso. impresión de que ya no está para esto ya no está para comisión de No, ética. no, me refiero a que ya... Sí, ya ha dado señales de reacción. No, sí, no me refiero a eso. Me refiero a que el tema se ha venido masticando, por lo tanto las tensiones ya están evidenciadas, tanto con Matus Sí. como con Vivanco. Sí, ahora un apunte sobre lo Sí. anterior, fue una acusación contra los ministros Valderrama, Dolmetsch y Kunzenmüller por dar libertad condicional a 7 condenados por delitos de lesa humanidad. Pero eso fue el Frente eso Amplio fue el al Frente comienzo, Amplio al ya. comienzo. En fin, ya, dicho eso, claro, yo creo que esto ya no está para comisión de ética. Lo que sí me parece que es muy evidente es que dentro de la Corte Suprema, digamos, hay como bandos. Hay una tensión que ya está instalada. Y a uno a veces se le olvida, pero la Corte Suprema y los tribunales no son simplemente funcionarios, no es administración, sino que son un poder del Estado, ¿no? Sí. Y por lo mismo contribuyen con una función muy específica, muy chica y en el sentido de muy acotada, muy precisa, contribuyen a legitimar el sistema, ¿no? Entonces, si la Corte Suprema se queda aquí como en la cuestión administrativa meramente, yo creo que estamos sonados. Estamos en un problema muy, muy grave. Ahora, me parece que con la presión que hay, es muy difícil que esto quede aquí, Ahora- porque además, para meter un pelo más a la sopa,
por ahora sabemos los chats de la ministra Vivanco. Es que eso te iba a decir. Y quedan 770.000 páginas por quedan, revisar. quedan 699, por ejemplo. Claro. Sí. No, yo no pienso tanto en los chats de la ministra de Hermosilla, yo pienso en los chats de los otros jueces con otras personas. También. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? Porque la pregunta que uno se hace, ¿esto es solo Ángela Vivanco o hay más? O solo Hermosilla. O Porque- solo Hermosilla. O hay otros Hay otros abogados, hay otros operadores. Exactamente, entonces yo creo que aquí la Corte Suprema tiene un desafío. O de- no es solo la Corte Suprema y hay que mirar las Cortes de Apelaciones. No, por supuesto, O hay que mirar notarios, o hay que mirar conservadores. Todo eso yo creo que está en juego hoy se día, complica, y eso claro. yo creo que le produce un desafío al gobierno, ¿En qué sentido el gobierno? en el sentido de que Grande. uno quizás, el ministro ayer decía, esto no le afecta al gobierno, pero el gobierno no es inmune, ¿no es cierto?, a esto, porque uno... Lo decía en términos de No, yo sé. conversaciones, sí, salió Elizalde, No, pero estoy no. de acuerdo con eso, pero... Yo creo que a eso se refería el Sí, gobierno. Pero Eso cuando dice el gobierno. no es inmune el gobierno y la coalición porque obviamente va a haber aprovechamiento político. Lo Estamos dijo- a- No, pero espérame, lo dijo el ministro Luis Cortés estuvo acá con la Connie, estuvimos acá, y él dijo Hace una eso semana. y dijo lo siguiente: el mundo político tiene que ser muy cuidadoso, y yo creo que le mando señal a su sector político de no querer empatar, porque ¿cuál es el fondo del concepto del ministro? No sé si lo dijo tal cual, pero eso fue lo que yo le entendí. La crisis que se va a desatar Sí, en el Poder sí. Judicial va a ser tan grande que no Sí, podemos pero- poner en riesgo también hacer explotar el sistema político, Sí, porque pero- entonces ya pero es la como tenta- que... yo estoy de acuerdo con el ministro y ojalá eso suceda, pero la tentación va a ser muy grande. Así. En Porque periodo electoral. estamos en periodo electoral. Y lo otro es que ahí es donde es la parte más compleja, es cómo salimos de esto. Y ahí se requiere el liderazgo del Ejecutivo. Va a ayudar si la Corte Suprema toma decisiones drásticas hoy día, ¿no es cierto? Pero al final igual todo esto termina pasando por leyes. Sí. Rodrigo, y sumo una cosa aquí de las consecuencias más políticas. Muchos han dicho, y lo dijo ahora recién en la mañana Jimena Osandón, que es Renovación Nacional, sobre el silencio de Andrés Chadwick. Porque acá, o sea, su nombre sale en todas partes. Aquí ya con Ángela Vivanco conversé con Andrés y te dijo que te quedaras tranquila porque eres la candidata del presidente. sí. Ahora, no sabemos si Hermosilla, o no sabemos, ¿cierto? Además, ya sabemos que son muy amigos, que compartían comunidad techo, etcétera. Y tenemos la primera declaración de Andrés Chadwick con respecto a los pagos, que él dice son pagos de honorario de trabajos que yo hice. Pero no sabemos si todo lo que dice Hermosilla sobre ACH es verdad, ¿cierto? O es fanfarronería, no sé. Pero que lo tiene, que digamos que está en el centro de la polémica, y hay muchos que consideran que le hace mucho daño a Chile Vamos y concretamente a la UDI el silencio de Andrés Chadwick. ¿Qué te parece a ti, Rodrigo? Es complicado el cuadro para la derecha porque esto, yo creo que que Chadwick ya no solamente es un UDI, ¿no? Era el edecán, el consejero de confianza del presidente Piñera, y entonces por lo mismo está ahí en la médula del poder. Y por lo mismo era el mayor activo de Luis Hermosilla. Luis Hermosilla anda vendiendo humo o haciendo gestiones. Es bien impresionante cómo lo usan todo, porque no sabemos si es verdad, se tendrá que averiguar, pero lo pone de comodín en todas sus conversaciones. Entonces, y lo muestra como una bandera, Sí. así, es bien impresionante, llega a ser como medio patético, yo encuentro ese uso. Y creo que, claro, para la derecha, para el sistema político hay una bomba ahí instalada, porque esto, el empate puede reventar y puede salir muy mal. Pero yo creo que la derecha, digamos, tiene que ser muy hábil en cómo, por una parte, controlar el daño, pero también pelear contra una percepción de corrupción de ese sector, que lamentablemente yo creo que se ha instalado a partir de casos que no son todos. Yo no quiero decir que la gente de derecha es mafiosa, es corrupta, pero hay casos como simbólicos que yo creo que hacen que esa percepción sea fuerte. Y el drama que hay con eso es que tienes a la candidata presidencial todavía mejor instalada. Y eso, como esa mezcla, la encuentro... ¿Qué encuesta lo complicada. mostraba eso? Criteria. La encuesta Criteria mostraba que... Sí, que Chile Vamos, la percepción de corrupción era la más alta. Criteria, Sí, sí. O sea, la Criteria. que más golpea sí. el caso Hermosilla, claramente Claro, esa Chile Vamos, Ahora- donde se disparó la... Ahora, raya para la suma, la verdad es que al que más golpea, y quiero tomar lo que decía Rodrigo Pérez de Arce, que no es ñoño decirlo, pero es a la sociedad, Sí. porque cuando tú tienes una experiencia, el sábado fui a la feria, yo voy a la misma feria hace 25 años, y todos me preguntaban por los chats. Sí.
Oiga, ¿y qué pasó con los chats? Y tiene más chat. ¿Pero qué? Oiga, no, esto ya se pasó, pero ¿cómo? Pero no sé qué. Y lo otro que decían, dijo, ¿se da cuenta que vienen dentro de poco las campañas municipales y aquí no hay ni un político dando vuelta a las ferias? Y me decía uno, ¿sabe qué? Hay que empezar a mirar las ferias porque la gente está muy enojada que vengan los políticos ahora a hacernos campaña en las ferias. Entonces dije, qué complejo que se empiece a configurar esto. Es decir, y lo decía, entrevisté a Eduardo Engel, que se empiece a configurar el que se vayan todos. Sí, y es muy complejo, es mucho más de lo que pensamos. Claro, este caso cambia la agenda de lo que queda el gobierno, yo siento. Porque en el fondo este es el tema principal para la élite política. Cómo sale de... No se pueden hacer los locos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, me queda la duda cuánto va a impactar en la elección municipal, pero sin duda cambió la agenda de la elección presidencial. Claro, porque uno se pregunta, porque la elección que tenemos adelante no es una elección presidencial, no es parlamentaria, es una elección de autoridades locales. Entonces a veces uno piensa que la gente está pendiente. Tú dices, sí, en la feria te preguntan, pero la primera preocupación de la gente hoy día es la seguridad, Claro. La economía, no son los chats de Hermosilla. No. Ahora, la consecuencia es que distrae los partidos. Claro. Porque la dirigente de los partidos van a estar pensando mucho en este caso, cómo resolverlo, cómo salir adelante, qué hacer con el silencio de alguno de los miembros, ¿no es cierto? Y eso distrae al aparataje en las campañas. Sí. Y de hecho, yo creo que, claro, no es como el tema central que estamos discutiendo a nivel social, pero sí yo creo que confirma y le da aire a un relato de buenos contra malos, de una élite corrupta que quiere llevarse el partido para la casa, ¿no? Y que juega por una cuerda paralela y que se arreglan los bigotes entre ellos. Y ese relato, a pesar de que no es central, digamos, lleva al que se vayan todos, al decir, pucha, ¿saben qué? Mejor no nos frieguen. Por eso finalmente todo el mundo son seres humanos, pero por eso quizás la responsabilidad del mundo político de que esta crisis que es de marca mayor, porque esta es una crisis de marca mayor, pudiera entender que se requiere una unidad de propósito. Y no lo que decían ustedes, ¿no? De sacar pequeños dividendos, que va a ser la tentación, evidentemente, y cada uno va a querer perfilar su proyecto, pero como la crisis de marca mayor, no se puede caer todo. Sí, pero ojo que la tentación política también puede ser sentarse atrás y mirar. Come cabrita. Cómo el muerto, cómo la persona termina muriendo, ¿no es cierto? Si es que es una persona. No, está bien, pero claro, hoy día... Si es que es un muerto. Claro, es que no nos olvidemos del caso, cómo partió el caso Penta, que estaba completamente afectando a un sector, a la UDI concretamente. La oposición de ese momento comió cabrita, comentó, recordemos, Rodrigo Peñalillo, y después vino el caso SQM y eso fue un boomerang, claro. y bueno, todos sabemos que terminó eso, pero digamos, yo creo que de eso se ha aprendido, y hay varios que dicen, en este caso, en el oficialismo, ojo, porque que no nos vaya a pasar lo mismo que les pasó a ella, que nos pasó la otra vez, y que después empieza a salir algo que afecta al sector del oficialismo. O sea, claro, pero la pregunta es, ¿por qué no si esos chats existen, ¿por qué no han salido todavía? ¿Quién está haciendo el cherry picking? Claro, en sentido más estratégico, quedan menos de 2 meses para la elección municipal, entonces la pregunta es... Porque hay un trabajo de una investigación judicial que no es llegar y publicar todo. Tienen que la Fiscalía tendrá que ir viendo qué es delito, qué no. Pasa que se están filtrando otras cosas y también Juan Pablo Hermosilla tiene que ver qué es lo que va a filtrar. Llama la atención de que si hubiera chat de ambos lados, solo han salido de uno. Porque lo que te lleva a pensar que no hay del otro lado. No, sí. Esa es una tesis, pero la otra tesis es que hay un cherry picking y esto en 3 semanas más. Pero Juan Pablo Hermosilla lo tiene todo, pues seguramente él va a querer mostrar, porque él también ha dicho esto, que le llama la atención la postura selectiva. Lo escribí llevar también brevemente a otro que es parecido. Lo escribí ayer Francisco Artaza, un periodista de la tercera que yo quiero y respeto mucho, que si uno empieza como a hilvanar, a eso lo que decía Rodrigo Pérez de Arce, el informe del PNUD, que dice que los cambios en Chile no sucedió porque hay una élite que le llaman como los villanos, ¿no? Y que sería como la política y el mundo empresarial como que se oponen o que obstruyen los cambios. O lo que tú dices, que estas cosas empiezan a generar de nuevo esta sensación de desigualdad o de que el tráfico de influencia favorece a uno y no a otro. ¿Les preocupa como ese caldo de cultivo que se esté generando, no? A mí me preocupa muchísimo, bueno, lo estaba diciendo antes, me preocupa mucho. Y este caso en concreto obviamente lo alimenta porque, digamos, la élite,
si están todos involucrados, que es un poco lo que pasó con el financiamiento irregular de la política, no hay muchos incentivos para que las cosas cambien, ¿no? Hay más incentivos para echar la mugre debajo de la alfombra y hacernos un poco los tontos. Y claro, la crisis de legitimidad chilena, que es yo creo más global que solo nuestro país, pero es real en Chile, digamos, puede llevar a que todo se vaya a la punta del cerro fácilmente, digamos, sea por el lado de la demagogia, de que aparezca un demagogo, de que aparezca alguien que venga a prometer soluciones fáciles, que venga con la escoba, o por el lado de la indiferencia, que yo creo que es un poco más posible, que es como el desacople entre la política y la sociedad, que es lo que pasa, por ejemplo, en Perú, donde la política como que está bien, pasan cosas y hay votaciones en el Congreso y hay gente que va de chaqueta y corbata y una señora que se pone una banda presidencial, pero la sociedad no responde a eso, ¿no? Y para los desafíos que tenemos hoy día, pienso en los otros desafíos, no solo de corrupción, seguridad, educación, salud, etcétera. Eso es absolutamente indispensable. Tú tienes que tener una política que responda, que pueda conducir y que, digamos, la benzina con la que funciona la política es la confianza. Si no hay confianza, todo se cae. Sí. Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que va a ser muy claro el mensaje en las elecciones municipales si los independientes, que hoy día tienen 105 alcaldías, suben, no sé, a 150. Porque entonces el discurso que decía Eduardo ayer, ¿no es cierto?, que se vayan todos, es la primera señal de que la ciudadanía sí está reaccionando y sí de alguna manera le importa. Yo sí tengo la sensación de que el informe del PNUD o el estallido social y las consecuencias, ¿no es cierto?, y todas las expectativas que levantó este gobierno, le han jugado algo en contra, ¿no es cierto? Que prometieron muchos cambios, no sucedieron los cambios. Y hay mucha frustración. Y hay mucha frustración. Entonces también esto de alguna manera autoinfligido, no es, está bien, hace mucho tiempo que se viene hablando que la élite está desconectada de la ciudadanía. Eso no me parece tan relevante, pero yo siento que este gobierno aportó a esa sensación de frustración. Voló el tiempo. Sí, Connie. No, solamente iba a hacer una reflexión final, pero para despedirnos, porque ya no, pero que también creo que es un tema totalmente anexo, pero no menos importante, creo yo, que es si tenemos que conocer todos esos chats. Porque aquí también hay un valor, y creo que como sociedad es importante que lo reconozcamos. Hay un derecho a la privacidad, además del secreto profesional, pero todos sabemos, y lo dijo Juan Pablo Hermosilla, y usándolo por supuesto en su favor, la semana pasada con el alegato, cuando estaba alegando la medida cautelar, diciendo a esta hora circulan por Santiago, por los chats de Santiago, fotografías y conversaciones de la vida privada de mi hermano, y todos sabemos que eso es verdad. ¿Sí? Totalmente. A mí no me llegó. Totalmente. Entonces, estamos fuera del circuito, Claudia. Bueno, pero ahí lo dejo planteado, que también creo que es importante como Sí. qué es, o sea, ¿Qué es delito y qué no? Exactamente. Sí. O qué es de interés público. ¿Eh? Si hay Eso cosas más que bien, no son delito, eso, pero sí. son de interés público. Buen punto ese. Cristóbal Uneus, Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, que tenemos que despedir para tu viaje. Así es. En Yo me serio, voy. ya nos dejas. Te Después del deseamos, 18. te deseamos lo mejor en tu viaje. Se va hacia un tiempo a estudiar. A él y la muchacho. familia, ¿no A es él y cierto? a El la proyecto familia. familiar. Sí. Proyecto familiar. Que Lo les vaya mejor. muy bien, Sí, que les vaya muy bien. disfrútalo. Muchas gracias. Te esperamos de vuelta cuando Los voy a esté de echar de regreso. menos. Sí, También. pues nosotros Sí. también.